Hola mis amigos, bienvenido una vez más a un cubano emprendedor en Brasil. Ya estamos en el 2024, enero del 2024. Espero que estén bien y que les vaya mucho mejor. Bueno, comenzaré diciéndole que cada vez hay más cubanos aquí en Brasil. Les recomiendo Brasil, ya que Estados Unidos cada vez se pone más caro el viaje y más difícil entrar por la frontera de México. Cuba cada vez se pone más difícil. Cubanos cada día buscan la posibilidad de poder salir del país e ir a para cualquier otro país. Eh, Muchos cubanos están bajando para el Uruguay. El Uruguay es recomendable, al año te dan papeles para estar legal en el país, pero Uruguay es un país que está para el inmigrante, es muy caro. Como mismo veo mucha gente en los grupos de Uruguay que quieren ir para Uruguay, veo muchas personas queriendo salir de Uruguay y queriendo arriesgarlo todo para llegar a Estados Unidos. Estados Unidos no tiene comparación con respecto a ningún país de Latinoamérica. Para el cubano menos, ya que el cubano tiene un poquito más de facilidad para legalizarse en los Estados Unidos. Pero se ha vuelto un tanto difícil llegarle. Lo veo bastante difícil. Conozco gente que llevan ya más de un año ahí en Tapachula esperando la cita para inmigración. Yo les recomiendo Brasil. Brasil lo único malo que tiene es el idioma. Tienen que aprender portugués. Como mismo en Estados Unidos tienen que aprender inglés, aquí en Brasil tienen que aprender portugués. Brasil es fácil llegarle, viniendo por Guyana, por Surinam, que son libre visados para los cubanos, y es fácil el cruce fronterizo ya que es por tierra. Muchos cubanos que han vivido aquí en Brasil, que se han ido por los Estados Unidos, dicen que Brasil no sirve, que Brasil es una mierda. Yo les puedo decir que la vida del inmigrante es difícil en cualquier país que vayas. Empezar en cero es difícil, y mucho más si ya brincan los 40 años. Brasil, dentro de los países de Latinoamérica, es uno de los países que la economía es un poco más sólida, es bastante grande y tiene bastante diversidad en lo que es la economía y la raza étnica. Tiene muchas oportunidades y si logras dominar bien el portugués se te abren muchas más puertas. En este año voy a abrir, este es el primer video, voy a abrir una lista de videos de cómo legalizarse en Brasil, cómo algunos tips, algunas ideas de cómo mejorar económicamente, cómo conseguir trabajo, cómo es la vida aquí en Brasil, cómo se puede desarrollar. Estén atentos, suscríbanse, estén al tanto de los videos que voy subiendo. Si tienen dudas me la dejan ahí en los comentarios, las iré respondiendo. Si quieren que le hagan un video ahí específico de algo, y es la voluntad de muchos, yo lo complazco. Nos vemos en el próximo video. Les voy a estar hablando un poco del dinero de Brasil, de la economía, de cómo entras con algo de dinero, dónde puedes invertir, qué puedes hacer, los primeros pasos que debes de dar como inmigrante. Nos vemos en el próximo video.